Hola a todas y a todos, mi nombre es Olaya García Fuentes y voy a presentar la comunicación que lleva por título Las situaciones de aprendizaje con tecnología en la formación inicial del profesorado, que he realizado junto a mi compañera Manuela Raposo Rivas de la Universidad de Vigo y mi compañera Violeta Cebrián Robles de la Universidad de Extremadura, y con la que participamos en este quinto Congreso Mundial con Infancia y Adolescencia. A nivel contextual y a nivel de introducción, nos gustaría destacar que la formación inicial del profesorado del grado de educación primaria ha sufrido diversas modificaciones en los últimos años. Estas variaciones han afectado no solo a la duración, la finalidad, sino también a los contenidos y al propio plan de estudios. De este modo, la formación específica relacionada con las competencias digitales de los futuros docentes no ha quedado al margen de estos cambios. A nivel de contexto, destacamos que en el caso de la Universidad de Vigo, que es donde se encuentra enmarcada esta investigación, que está ubicada en la Comunidad Autónoma de Galicia, España, la materia de nuevas tecnologías aplicadas a la educación aparece en el año 2000 por primera vez en el plan de estudios de los futuros docentes, y en este primer plan se establecía un mayor número de créditos teóricos que prácticos. Con el paso de los años y la adaptación de las titulaciones al espacio europeo de educación superior, junto con la aparición y mayor accesibilidad a diversos recursos tecnológicos y la propia experiencia acumulada, han permitido que dar un gran paso hacia una mayor formación práctica del profesorado. Además, esta materia se apoya en una guía de aprendizaje y en el uso de nuevos recursos y metodologías como el portafolio electrónico, las rúbricas, o en el aprendizaje a través de la experimentación a partir de proyectos de trabajo. Teniendo en cuenta este contexto, el objetivo principal de este trabajo es ejemplificar de manera detallada y específica el desarrollo de prácticas educativas en la materia de nuevas tecnologías en la educación, atendiendo a los requisitos del plan de estudio del grado de educación primaria y, sobre todo, teniendo en cuenta el entorno real del que se da o del que es el futuro profesorado y, sobre todo, el futuro contexto donde desarrollará su práctica profesional. Y todo esto a través de las situaciones de aprendizaje. En este sentido, cabe destacar que las situaciones de aprendizaje con tecnología pueden definirse o son definidas por la legislación actual como esas situaciones o actividades que implican la puesta en marcha por parte del alumnado de actuaciones que contribuyen al desarrollo y adquisición de las competencias específicas y clave. Además, trabajar a través de las situaciones de aprendizaje permite integrar los elementos curriculares de las diferentes áreas mediante tareas significativas. Posibilitan la articulación coherente, eficaz de diversos conocimientos, concretan y evalúan las experiencias de aprendizaje. Además, estas situaciones de aprendizaje deben estar compuestas por tareas de creciente complejidad y deben constituir o contribuir o tener un fuerte componente vinculado con los principios del diseño universal para el aprendizaje, para de este modo fomentar procesos pedagógicos flexibles y accesibles, sobre todo para que se adapten a las características y los ritmos de aprendizaje del alumnado. Así, bajo estas premisas, la propuesta que aquí traemos pretende, como he dicho antes, ejemplificar de manera detallada y específica cómo se pueden desarrollar las prácticas educativas en la materia de nuevas tecnologías, atendiendo a los requisitos, en este caso del plan de estudios del grado de educación primaria y, sobre todo, teniendo en cuenta el entorno real de los futuros docentes. De esta manera, los objetivos específicos de esta propuesta son avanzar en el desarrollo de la competencia digital docente y en la alfabetización tecnológica, conocer, utilizar y crear diversos recursos didácticos con base tecnológica o digital, adaptados a las características del alumnado y a los contenidos de aprendizaje,
elaborar propuestas didácticas de integración curricular o planes de educación digital en contextos específicos, cumpliendo los principios establecidos en el diseño universal de aprendizaje, como hemos visto anteriormente, y analizar y reflexionar de forma crítica sobre los hábitos y valores que transmiten las tecnologías y el impacto que producen en la infancia. Para esto, para alcanzar estos objetivos, se propone un proceso de trabajo en el que se distinguen 5 grandes fases. La primera de ellas es conocer, la segunda decidir, la tercera fase crear, la cuarta reflexionar y la quinta integrar. A continuación detallaré cada una de las fases que componen este proceso de trabajo. La fase número 1, esta primera etapa o esta primera fase, se centra en revisar recursos y materiales existentes, concretamente los REA, o más conocidos como recursos educativos abiertos. En la siguiente tabla, en la tabla que aparece a la derecha, hemos recogido algunos de los repositorios nacionales más importantes en los que podemos encontrar diferentes recursos educativos abiertos y que nos permiten interactuar con estos recursos, inspirarnos y demás. La segunda fase se centra en decidir. Tiene como finalidad la toma de decisiones sobre la temática de un proyecto de trabajo, y la realización de la planificación inicial de la situación de aprendizaje o del plan de educación digital por parte del alumnado. Es muy importante en este sentido recordar al alumnado y a las participantes o a los participantes del proyecto que la creación de un REA lleva implícitos algunos aspectos relacionados no solo con la creación, sino también con las licencias, y con el uso que otorgamos de dichas creaciones o el uso que le otorgamos a dichas creaciones y que permitirán que otras personas puedan utilizar nuestras creaciones. Para eso compartimos con el alumnado esta imagen que veis a la derecha, que es la propuesta presentada por el Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas No Propietarios, CEDIC, y que puede ayudar a la planificación inicial siguiendo los apartados que lo componen, que son título y tipo de REA, contexto y uso, formato, licencia, calidad e innovación y otros materiales existentes. La tercera fase, denominada crear, se centra en la creación del recurso educativo abierto, del REA, a través de diferentes aplicaciones. Así, el artefacto final construido debe integrar una serie de recursos y actividades de manera relacionada y lógica. Y para eso ponemos un ejemplo, proponemos este ejemplo que aparece recogido en la tabla 2, en la que se recogen diferentes tipos de recursos, como son audiovisual, actividades interactivas, una propuesta STEAM, una metodología activa, un recurso textual y, como no, las licencias Creative Commons que deben estar presentes en todos los productos construidos. A nivel de ejemplificación, un audiovisual podría ser un vídeo, una animación, esta podría ser un vídeo divulgativo, de concienciación, explicativo. Las actividades interactivas deben estar diseñadas para provocar en el alumnado la potenciación o el desarrollo de habilidades cognitivas de orden superior. La propuesta en STEAM puede incluir robótica, textiles o paper circuits. La metodología activa puede ser una web quest, caza del tesoro, gamificación, escape room. Y por último, el recurso textual, un póster, un díptico y un periódico. Y más a la derecha, se recoge de manera detallada una propuesta. A continuación, en la cuarta fase, denominada reflexionar, se centra principalmente en torno a las pautas o los criterios establecidos en el DUA. En la parte derecha de la pantalla se ejemplifican 3 grandes niveles a tener en cuenta que están basados en la guía para la creación de materiales educativos digitales y accesibles del proyecto CREA y que distingue 3 grandes niveles. El primer nivel pretende proporcionar múltiples niveles de representación. En este sentido, ofrecer opciones para la personalización de la información, alternativas auditivas o audiovisuales, clarificar el lenguaje y los símbolos, guiar el procesamiento de la información. El nivel 2, denominado proporcionar múltiples formas de acción y expresión, se centra en variar los métodos de la respuesta y la navegación, optimizar el acceso a las herramientas y tecnologías de apoyo, etc. Y por último, el tercer nivel,
denominado proporcionar múltiples opciones de implicación, se centra en optimizar la elección individual y autónoma, minimizar la sensación de inseguridad o las distracciones, utilizar el feedback o desarrollar la autoevaluación, entre otras. Por último, la fase 5 se centra principalmente en la elaboración de las directrices para la puesta en práctica del REA construido. En este sentido, es importante tener en cuenta aspectos como si la portada del REA contiene el título, si hay autoría, si la licencia está presente, fecha, si existe una justificación o una fundamentación curricular del tema elegido, si se presenta una síntesis o no de la programación didáctica en la que se inserta el REA, es decir, de los objetivos a los que responde, los contenidos abordados, las orientaciones metodológicas y la evaluación a tener en cuenta. Por último, nos gustaría destacar a modo de conclusión o para terminar que es importante resaltar que con las diferentes fases que se recogen en esta propuesta para las clases prácticas o para las aulas prácticas de la materia de nuevas tecnologías, se pretende finalmente asegurar y favorecer el desarrollo de la competencia digital en la formación inicial del que será el futuro profesorado, de una manera en la que el proceso siempre sea continuo y esté relacionado. En la figura que veis en pantalla se recoge un diagrama en el que se presentan las 5 grandes fases propuestas junto con la actividad central de cada una de ellas. Por último, nos gustaría destacar que es importante recoger que con esta propuesta o destacar que con esta propuesta lo que intentamos las autoras de la misma es apostar por un rol mucho más activo del alumnado, tanto en la búsqueda, selección, análisis y reflexión de los REA, así como en el uso, diseño y creación de recursos digitales abiertos que están fundamentados en una propuesta curricular sólida y que está muy relacionada con su futura actividad laboral. Y muchas gracias por escucharnos. Hasta aquí la propuesta que lleva por título Las situaciones de aprendizaje con tecnología en la formación inicial del profesorado.